dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra del Señor. Amado hermano, nos damos cuenta como este hombre, a pesar de lo que estaba pasando en su vida, a pesar, imagínese usted, que lo estaban apedrando. Y muchas veces nosotros renunciamos a este caminar, quizá por una palabrita que nos dijeron, quizá por una mirada que nos hicieron. Nosotros nos olvidamos de aquel que nos llamó, dice la palabra del Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre, cuando lo estaban apedreando, amado hermano, eso fue lo que él dijo. Él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él en ese momento, quizá en el momento que lo estaban apedrando, este hombre pudo haber dicho: pues aquí nomás, si por esto me acusan por hablar de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí nomás, aquí renuncio a todo. Porque no, que quizá él no pudo querer morir. Pero la palabra del Señor, amado hermano, nos enseña que tal cosa pueda venir a vuestras vidas. Nosotros en ningún momento tenemos que apartarnos de este caminar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Porque este varón, amado hermano, nos da un bonito ejemplo, que a pesar que lo estaban apedreando ya para morir, él no renunció. Él aceptó lo que le estaban haciendo, porque dice la Biblia que si nosotros morimos, ¿morimos para quién? Para Cristo. Morimos para Cristo. Dice la palabra del Señor que si morimos para Cristo. En el libro de San Juan, amado hermano, en su capítulo 12, 25, nos dice que si usted y yo aborrecemos vuestra vida en este mundo, ¿qué dice? Lo guardamos para vida eterna. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que si nosotros aborrecemos vuestra vida en este mundo, la guardamos para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Este varón, amado hermano, no le importó morir. No le importó morir por Cristo, por causa de Cristo. Y dice la Biblia: bienaventurados, dice, los que por su causa o son vituperados. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, amado hermano, nos dice en esta noche: no desmayemos, porque el Señor habla a su pueblo, amado hermano, porque el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando. El Señor quiere que nosotros no desmayemos, a pesar de las condiciones que estemos viviendo, a pesar de los problemas que quizá puedan venir a nuestras vidas. No tenemos que desmayar, sino tenemos que ir de aumento en aumento, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Varones, amado hermano, que resistieron lo que estaba pasando en su vida. Él resistió lo que le estaban haciendo por amor a Cristo. Y de la misma manera usted y yo tenemos que resistir, porque dice su palabra que Dios resiste a nosotros que somos soberbios. Él resiste a los soberbios. Bendito sea su nombre. Nosotros no somos justos, amado hermano, pero el Señor nos dice en esta noche que no desmayemos, que sigamos adelante. Aconteció con Pedro y Juan, usted se da cuenta. Otro ejemplo muy bonito que el libro de los Hechos nos enseña, cuando también la iglesia iba creciendo. Empezaron a acontecer cosas. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que este Pedro entró a una iglesia llamada La Hermosa, dice la palabra del Señor, donde un hombre estaba pidiendo limosna, que por 40 años este hombre no caminaba. Este hombre estaba pidiendo limosna ahí en la iglesia, en la entrada de la iglesia. Pero cuando llega Pedro y Juan, dice la palabra del Señor, que este hombre esperaba recibir limosna de estos varones. Pero dice Pedro, dice la palabra del Señor: no tengo plata ni oro, dice, pero en el nombre de Jesús, de lo que yo tengo te doy, levántate, le dijo al cojo. Y este cojo empezó a caminar. Y es por ello que empezaron a perseguir a Pedro. Es por ello, amado hermano, que cuando usted en este caminar va avanzando, va escalando cada día más, el enemigo a este va a buscar. Eso es lo que el enemigo quiere: evitar el avance espiritual, evitar que nosotros, amado hermano, sigamos predicando la palabra del Señor, sigamos
alabando al Dios Todopoderoso, pero la palabra nos enseña, amado hermano, que este hombre empezó a ser perseguido, llegó al extremo que la llamaron al concilio, dice la palabra del Señor. Lo llamaron al concilio a Pedro y a Juan y les dijeron, los empezaron a atemorizar. Los empezaron a atemorizar diciéndoles que si iban a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, iban a seguir enseñando de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos predicaban la palabra del Señor. Los empezaron a atemorizar y les dijeron que si ellos iban a seguir anunciando el Evangelio, iban a ser encarcelados. Usted se da cuenta que Pedro estuvo encarcelado cuando la iglesia clamaba por Pedro. ¿Qué es lo que aconteció con Pedro? Pero sabe una cosa, amado hermano, que nos dice ahí en el libro de los Hechos, bendito sea su nombre, en el libro de los Hechos, en su capítulo, bendito sea el nombre del Señor. Si usted gusta, lo busca. Hechos 4, 19 y 20. Ahí nos damos cuenta de una palabra, amado hermano. Una palabra que alienta vuestras vidas. Una palabra que cuando usted y yo estemos pasando esos momentos, hay palabra que el Señor nos enseña que nosotros no tenemos que desmayar. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Quizá no sea un problema grave, amado hermano. Quizás sea que entre familia muchas veces, amado hermano, nosotros nos evitamos este caminar. ¿Por qué le digo yo esto, amado hermano? ¿Por qué yo le hablo de esto? Dice la palabra del Señor en su capítulo 4, 19 y 20. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estos hombres les empezaron a decir que ya no anunciaran de Jesucristo, cuando nosotros nos dice que ya no sigamos este caminar, y cuando nosotros nos digan para qué estás yendo a la iglesia, cuando nosotros nos digan, amado hermano, que es por gusto que vengamos a la iglesia, ¿para qué venimos a la iglesia? Hay palabra, amado hermano, que llena nuestras vidas, llena vuestros corazones. Y el 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, oiga lo que respondieron cuando le evitaban predicar el evangelio. Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de ese Pedro. Dice la palabra del Señor que estos hombres, a pesar que lo estaban atemorizando, ellos dijeron estas palabras. Si era justo obedecer primero al hombre que a Dios. Muchas veces acontece eso en nuestras vidas. Y si nosotros no estamos, amado hermano, preparados espiritualmente, vamos a fracasar, vamos a desmayar. ¿Por qué yo le digo esto, amado hermano? Porque la palabra nos enseña que estos hombres, a pesar que los atemorizaban, ellos no desmayaban. Aconteció, amado hermano, hace muchos años. Bendito sea el nombre del Señor, porque en este mes, a final de mes, cumplimos 28 años nosotros 21 años, de casados con mi esposa. Pero aconteció algo similar a esto, amado hermano, que llegué al momento de evitar de ir a la iglesia y le dije, ya no vayas a la iglesia, ya no, todo el tiempo en la iglesia. Y yo le dije, pues te puedes ir, porque así ya no se puede. Y en esos 21 años yo le digo, amado hermano, fue un día que nosotros nos separamos, solamente un día, porque vi que esto estaba serio, porque vi que de verdad ella comenzó y se fue con la mamá y nos separamos por un día, porque yo le prohibí ir a la iglesia. Y bendito sea el nombre del Señor, porque ella tenía fuerzas espiritualmente, ella conocía de la palabra de Dios, y fue cuando me dijo, pues prefiero seguir a Cristo. Prefiero seguir a Cristo, aunque te quedes y me quedé por un día. Al siguiente día yo le digo, mejor volvamos, porque estaba serio, pues no. Era algo en serio que ella se fue por un día. Y bendito sea el nombre del Señor, que ahí pude darme cuenta yo. Y cuando el Señor me habla por medio de su palabra, ahora me doy cuenta de que cuando conocemos de la palabra del Señor, difícilmente vamos a ser derrotados, difícilmente vamos a fracasar, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra nos enseña, amado hermano,
Que tal sea vuestra condición, no tenemos que desmayar. No tenemos que anunciar a este caminar. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, amado hermano. No tenemos que desmayar, porque la palabra del Señor, amado hermano, servicio tras servicio viene edificando vuestras vidas. Servicio tras servicio, yo se lo digo, porque yo escucho esa palabra y le digo, Dios mío, ayúdame a ser hacedor de esa palabra. Si usted y yo nos hacemos hacedores de esa palabra, muchas cosas van a acontecer cuando dan un gloria a Dios. Vayamos al libro de Daniel, bendito sea su nombre. Vayamos ahí al libro de Daniel, que hay palabra, amado hermano, que en esta noche el Señor quiere dejar en vuestros corazones. Hay palabra, amado hermano. Dice que el pueblo nosotros como pueblo perecemos, dice la palabra del Señor, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento muchas veces nosotros fracasamos. Muchas veces no soportamos nosotros las pruebas. Muchas veces el enemigo gana ventaja a vuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos de la palabra del Señor. Y el Señor da esa palabra que el pueblo perece, dice, porque muchas veces no conocemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Daniel capítulo 3, ahí el Señor nos habla, amado hermano, del rey Nabucodonosor. Quizá usted ha escuchado esa historia. Palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que enseña, palabra, bendito sea el nombre del Señor, que nos instruye en este caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el capítulo 3 nos habla, no se pierda, de un tal Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor que este hombre hizo una estatua de oro. Y dijo que todo aquel que estaba en ese lugar tenía que adorar esa estatua. Pero ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Usted conoce sus nombres? Aleluya. Fueron 3 varones, amado hermano. Fueron 3 varones que no se postraron ante esa estatua. Fueron 3 varones que al escuchar ellos, que lo que dijo el rey, que al escuchar el son de bocina, todos se tenían que postrar ahí ante esa estatua. Se iban a postrar aquellos que no tenían temor de Dios. Aquellos que no conocen que el único Dios que tenemos que adorar. Ellos, dice la palabra del Señor, que dijo que al sonar bocina, todos se tenían que postrar en esa estatua. Y estos 3 varones de Dios no obedecieron a esa palabra. No obedecieron a esa palabra que les habían dicho. Y dice la palabra del Señor que este rey se airó mucho. Le llevan esa noticia que estos 3 varones no se postraron ante esa estatua, porque tenían temor de Dios. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que este hombre airado llegó y les dijo, ahí adelantito, bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Ahí adelantito de Daniel, en su capítulo 3, versículo 15, dice este hombre, ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre? Le dijo este Nabucodonosor a estos 3 varones. ¿Quién será el Dios que puede ayudarlos en ese horno de fuego? Y dice que estos varones ahí adelante en el 17 dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, dijeron estos 3 varones, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. Y oiga lo que dicen estos varones en el 18, y si no, o sea, aquí así sea que Dios no me libre, pero yo no voy a adorar esa estatua.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres que tenían temor de Dios, estos hombres que tenían temor de Dios, que conocían a qué Dios ellos iban a postrarse, a qué Dios ellos tenían que adorar. Ellos no tuvieron ese temor, a pesar que los empezaron a intimidar de esa manera, ellos no tuvieron ese temor. Si dijeron ellos, así Dios no nos escuche, así Dios no nos libre, pero nosotros no nos vamos a postrar ante esa estatua. De la misma manera, amado hermano, ¿cuánta oferta nos podrá poner el enemigo a nosotros? ¿Cuánta oferta nos podrá poner en nuestro caminar cristiano, en nuestro diario vivir? Pero sabe una cosa, que el Señor quiere que nosotros tengamos ese temor que estos varones tuvieron. Ese temor que estos varones tuvieron, dice la palabra del Señor, que estos varones no se postraron. Y este rey se airó tanto que dice que envió 7 veces más, dice la palabra del Señor, envió a calentar más ese horno de fuego. Imagínese usted a qué temperatura estaba ese horno. 7 veces más de lo acostumbrado, dice la palabra del Señor. Y ellos no tuvieron temor. Los lanzaron a ese lugar, a ese horno, pero sabe que cuando usted y yo tenemos ese temor de Dios, Dios está con nosotros. Dios nos va a librar de todo aquello que se levante. Se recuerda que el martes leímos una palabra de Ezequías. Dios puede cambiar el plan. Dios envió esa palabra a Ezequías por medio de Isaías, diciéndole que él iba a morir, que se preparara, que iba a morir. Pero cuando Ezequías clamó a Dios, Dios cambió ese plan. Al mismo momento dice que no se había ido Isaías y regresa y le da otra nueva palabra.